En el mundo hoy en día, luchamos contra tentaciones y el pecado. Ha sido de esta manera desde el inicio, cuando Dios creó al ser humano, desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Pero nosotros como cristianos creemos que la solución se encuentra solamente en Jesucristo, en la cruz sobre la cual murió, y el sacrificio que Él dio por nosotros. Hoy quisiera volver al principio de la Biblia, al primer libro de la Biblia, que es Génesis, y leer cómo el ser humano pecó por primera vez. Y cómo Dios, en el libro de Génesis, en el principio, prometió que el pecado y la muerte iban a ser conquistadas a través de Jesucristo. En el libro de Génesis vemos la introducción del regalo de Dios de escritura inspirada. Vemos en este libro el ser de Dios. ¿Cómo es Él? Vemos el origen de nuestro universo, la creación de la humanidad. Vemos en Génesis profecías que luego son cumplidas en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y como mencioné, vemos la introducción de cómo el ser humano pecó por primera vez. Pero también vemos palabras de ánimo, viendo la primera profecía de la venida de Cristo. Es un libro increíble, un regalo de Dios, y quiero enfocarme en el capítulo 3, versículos 1 al 15. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 15. Si tiene una Biblia, lea conmigo, y si no, escuchen cuidadosamente a estas palabras que Dios ha puesto en las Escrituras. Comenzando en el verso 1 del capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Quisiera dividir este pasaje en 4 secciones diferentes y luego expandir en cada una de ellas. Hay varias lecciones que podemos aprender de este pasaje de la Biblia. El meollo de este mensaje el día de hoy, el objetivo, por decirlo así, se encuentra en el verso 15, el último que leímos. Pero veremos algunos puntos que nos llevan hasta el verso 15. Primero,
La primera lección que vemos se encuentra en los versículos 1 al 7. En estos 7 versos se nos hace entender que la serpiente tentó a nuestra tatara, y puedes añadir los que quieras, tatarabuela Eva. Y la tentó con lo que la Biblia dice que son palabras astutas. Y por la influencia de la serpiente, nuestra tatarabuela Eva desobedeció a Dios, su creador, aquel con quien ella tenía una relación personal. Y a pesar de esta relación, a pesar de conocer a Dios personalmente, ella comió del fruto prohibido. Ella desobedeció el mandamiento de Dios. ¿Cómo sucedió? ¿Qué hizo que estas palabras de la serpiente fueran tan astutas como para que ella hiciera tal cosa? ¿Y qué podemos aprender nosotros en esta historia, de esta historia, para que nosotros no cometamos el mismo error? Por supuesto, hasta cierto grado cada uno de nosotros ya lo ha hecho. Ya nos hemos rebelado y desobedecido a Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado y caído cortos de su gloria. Todos hemos hecho lo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, hicieron. Pero ¿cómo podemos evitar caer en esa trampa vez tras vez? Es importante entender los métodos astutos de esta serpiente. Se le llama astuta porque utiliza ciertas tácticas para engañar al ser humano. Una de sus tácticas, tal vez la que más utiliza, es que mezcla la verdad con mentiras. La serpiente mezcla la verdad con mentiras y debemos tener cuidado de esta táctica de la serpiente en nuestra propia vida. En nuestro texto, la serpiente dijo a Eva, «Ciertamente no moriréis». Le mintió. Esto no es verdad. Ella sí murió. En el momento que ella comió del fruto, ella murió espiritualmente y tiempo después murió físicamente. La serpiente dijo, ciertamente no moriréis. Eso fue una mentira. Y luego dijo, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos. Eso era verdad. Sus ojos fueron abiertos en cierto sentido. Y luego dijo, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Como ven, había mentiras y también verdades en lo que le dijo a Eva. Había una mezcla. Y siempre hay una mezcla. Siempre hay verdad junto con herejías. Cada vez que la serpiente habla, en toda religión, en toda filosofía, en toda doctrina cristiana falsa, siempre hay verdades con mentiras. Personas en otras religiones pueden venir a ti y tal vez ya te ha pasado. Y tienen poder. Y tienen varias verdades. Y dicen muchas cosas que tienen sentido. Pero detrás de su poder hay fuerzas demoníacas que crean grandes problemas. Hay verdad, pero junto con esa verdad hay herejías, hay mentiras que nos atrapan. Y vemos que cuando tentó a Eva, la serpiente usó esta táctica. Y usualmente somos engañados cuando la verdad nos llama la atención. Y aceptamos la mentira en esa mezcla porque nos hizo sentido. La verdad en esa mezcla tiene sentido. Entonces no parece una mentira, pero realmente lo es. Es incapaz. La serpiente es incapaz de decir la verdad. Solamente la verdad y nada más que la verdad. Porque la verdad viene de Dios. Pero usa cierta cantidad de esta verdad para hacer que sus mentiras parezcan verdades. Así convence Satanás a las personas y así fue como Eva cayó en la tentación y nosotros debemos estar vigilantes todos los días de nuestras vidas para no caer en la tentación que la serpiente nos presenta. Entonces, primero, en nuestro texto vemos la astuta tentación de Satanás y luego, segundo, vemos el resultado del pecado. Lo que el pecado hizo a la humanidad. Y vemos esto en los versos 8 y 9. Y en estos dos versos hay pocas palabras en toda la Biblia que me ponen tan triste como estas palabras, que parten el corazón. Vemos el resultado del pecado en estos dos versículos.
El verso 8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Dios estaba caminando en el huerto. Era un lugar perfecto y muy hermoso, mucho más maravilloso de lo que podemos imaginar. Un lugar donde los pájaros cantaban más hermoso que cualquier otra cosa que hayamos escuchado jamás. Un lugar donde las flores florecen de una manera inimaginable. Era un lugar hacia el cual el agua fresca, pura y clara de los ríos fluían y regaban este hermoso lugar. Era un huerto donde el león y el cordero estaban juntos, donde no había dolor ni sufrimiento. Pero el gozo supremo, lo más maravilloso de este lugar, era cuando el Creador caminaba con el hombre, cuando Él venía y visitaba. Era esta relación personal que Él tenía con ellos y traía gozo al ser humano. Y le daba gran gozo a Dios. Él los había creado con este propósito. Él los había creado para tener una relación personal de amor. Por eso es que puso ese árbol en el huerto, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol del cual Él les dijo que no debían comer. Él lo puso allí dándoles libre albedrío. Él no estaba creando robots, Él estaba creando al ser humano con una libre voluntad para elegir, porque sin elección, sin voluntad, no podemos amar verdaderamente. Por tanto, les dio libre albedrío, les dio una elección, escoger desobedecer o escogerlo a Él. Les dio la opción de amar o de rechazar. Aún a los ángeles del cielo se les dio una libre voluntad, porque Dios desea que todos tengan una oportunidad de amar. Y con amor debe haber una voluntad libre para poder decidir. Y Él les da a todos esta oportunidad. Él desea una relación contigo, tal como la deseó con Adán y Eva. Y por eso es que tú estás en esta tierra, por eso Él te creó, porque te ama y desea una relación contigo. Él desea caminar contigo como lo hizo con Adán y Eva. Esto me recuerda un himno antiguo muy hermoso que me gusta mucho. El coro de este himno dice: Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en Él allí, con nadie tener podré. Esto es lo que Dios desea. No hay mejor lugar para estar que estar con Dios. En lo que he experimentado Dios en mi vida, esos atisbos, con solo esas pequeñas experiencias que he tenido con Él, me hacen darme cuenta que yo fui creado para tener esa relación. Yo fui creado para conocerlo. Y no hay mejor lugar para estar en toda la tierra que estar cerca de Dios. Yo recuerdo estar en un servicio hace unos años con varios jóvenes. Y para ese día habíamos planeado varias actividades, deportes y muchas cosas para divertirnos en ese día. Pero en el servicio de la mañana el Señor nos visitó y la presencia de Dios descendió y había muchos en el altar y todos los eventos del día fueron cancelados y a nadie le importó, a nadie le importaban los deportes que habíamos planeado ni nada. Ellos solo querían estar con el Señor porque no hay mejor lugar para estar que con Él. Es lo que Dios desea. Y por eso fuimos creados. Pero luego vemos en nuestro texto la consecuencia del pecado. El pecado separó al ser humano de Dios. El pecado dañó esta relación que Dios tenía con el ser humano. Las palabras del verso 9 quiebran el corazón. El versículo 9 dice: y el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? Caminando en el fresco del día, en ese huerto hermoso y perfecto como lo solía hacer con frecuencia, esta vez caminó en el huerto sabiendo que algo había pasado, sabiendo que el pecado había entrado en el mundo. Adán, ¿dónde estás? El pecado ya estaba separando al hombre de Dios. Y por primera vez, Adán y Eva, en lugar de correr hacia Dios, en lugar de recibir su visitación, en lugar de experimentar el gozo de esa relación, ellos hicieron lo opuesto.
Ellos se escondieron de Dios. Y esto es verdad en nuestras vidas. Siempre que permitimos el pecado en nuestras vidas, nos separa de Dios. Eventualmente, Adán y Eva fueron echados del huerto, fueron separados aún más, pero comenzó aquí. Comenzó con esa pregunta, ¿dónde estás? Y para algunos de ustedes que están viendo, Dios hace la misma pregunta de ti, ¿dónde estás? No estás cerca de mí, debido a tu lujuria. No estás cerca de mí, debido a tus chismes, a tus quejas y murmuraciones. ¿Dónde estás? No estás cerca de mí debido a tu orgullo, a tu egoísmo, tu avaricia. No estás cerca de mí porque en algún momento, de alguna manera, tú permitiste que la serpiente te engañara. El pecado separa al hombre de Dios. Y la tercera sección, la tercera lección que vemos, está en los versos 10 al 13. Leemos acerca del conocimiento que Adán y Eva obtuvieron por su pecado. ¿Cómo supieron que andaban desnudos? Y así hace el pecado. Con este conocimiento los hizo echar la culpa a otros. Comenzaron a señalar y a decir quién tuvo la culpa. Adán le echó la culpa a Eva. Eva a la serpiente. Y vino la serpiente y no tuvo a quién culpar. Pero no le importaba. Estaba orgullosa de haber dañado la creación de Dios porque odia a Dios, odia lo bueno. Para Adán y Eva, la consecuencia del pecado, las cosas horribles que el pecado produce, se manifestaron de inmediato. Pero luego, la cuarta cosa que vemos, la promesa más maravillosa, la mejor noticia, la solución al problema del pecado en nuestro mundo. Vemos en la última sección que leímos, versos 14 y 15, el Señor le habla a la serpiente. Y en el verso 15 llegamos al clímax de nuestro pasaje. Llegamos a este maravilloso verso lleno de poder y esperanza. El Señor le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza. Algunas traducciones dicen aplastará la cabeza. Él aplastará tu cabeza, y tú lo herirás o morderás en el calcañar. Vemos dos cosas en este verso climático. Primero, la serpiente será pisoteada, va a ser aplastada, va a ser destruida. ¿Quién es esta serpiente de la cual Dios habla? La serpiente es el diablo. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, verso 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La serpiente antigua, la serpiente de la cual leímos en Génesis, esa serpiente es el diablo, que causa problemas en el mundo. Y él aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién es él? Él es Jesucristo. Esta es la primera profecía en toda la Biblia que se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios que vendría a la tierra. Y Jesús pisoteará, aplastará la cabeza de la serpiente. Esta analogía es la de una serpiente arrastrándose en el polvo. Y un hombre viene a la serpiente, levanta su pie y aplasta, se para sobre la cabeza de la serpiente. Y ese aplastamiento es fatal y mortífero. Saben, en algunas partes del mundo, cuando alguien está peleando contra otra y esa persona cae al suelo y viene el rival, levanta el pie y pisotea su cabeza o su cuello, en algunas partes del mundo, esto es considerado asalto con arma letal. Es igual que apuñalar o dispararle a alguien, porque es mortífero, es fatal. Y esto es lo que Jesús hace al diablo en el final de los tiempos. Esto es lo que va a hacer en el futuro. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el golpe final que el diablo muy pronto recibirá. Y Jesús no solo destruirá a Satanás, sino que también vencerá y destruirá lo que Satanás le ha hecho al mundo. Él resolverá los problemas de nuestro mundo. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8, el Hijo de Dios, Jesús, apareció para destruir las obras del diablo. Va a destruir toda la maldad en nuestro mundo muy pronto. ¿Y qué día tan glorioso será ese? Pero en Génesis leemos en el verso 15 que la simiente de la serpiente fue mencionada. La simiente de la serpiente está en contra de la simiente de la mujer. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere la Biblia cuando menciona la simiente de Satanás? Esto se refiere a todos los que siguen el camino de la serpiente, todos aquellos que se rebelan contra Dios. Jesús llamó a los fariseos de su tiempo una generación de víboras. Y dijo en la Biblia, Jesús dijo que el padre de ellos, el padre de los fariseos, era el diablo. Él era la semilla espiritual. Todos los que siguen a la serpiente serán destruidos con la serpiente, pero todos los que siguen a Jesucristo vivirán con Cristo. Hay una guerra constante entre el diablo y Dios. Y donde quiera que vayamos, terminaremos o con la serpiente o con Cristo. La serpiente y sus simientes serán destruidos en el infierno para siempre. Pero durante este proceso de la serpiente siendo destruida, dice que Jesús sería herido. Dice, te herirá o morderá en el calcañar. La misma metáfora se aplica. La serpiente viene arrastrándose en el polvo y Jesús viene para aplastar la cabeza de la serpiente, pero en el proceso de aplastarla, la serpiente ataca y muerde el calcañar de Cristo. Es una metáfora, una analogía, una historia que nos permite entender qué sucedería en el futuro, lo cual ya sucedió. Jesús iba a ser herido, según el libro de Génesis, y sabemos por la Biblia que esta herida sucedió en la cruz. Hablé con un hombre que fue mordido por una serpiente, y él dijo que era una experiencia horrible. Dice que no sintió dolor de inmediato, sino que tardó un poco para que doliera. Pero cuando la serpiente atacó su pierna, él dice que se sintió como un bate de béisbol, como si alguien hubiera agarrado un garrote y lo hubiera golpeado con él. Y luego comenzó a doler y a hincharse, y fue una experiencia horrible. Y Jesús experimentaría todo esto, pero en la cruz. Él murió en la cruz. Fue mordido, por decirlo así, por la serpiente para poder resolver el problema del pecado. Desde el principio Jesús sabía que iba a morir en la cruz. Cuando Él caminó en medio de ese huerto ese día, cuando llegó para visitar y le preguntó a Adán dónde estaba, Él sabía que algún día, en otro huerto, así como ellos habían tomado del fruto del pecado, así también Él tomaría de la copa en el huerto de Getsemaní. Y Él sufriría la penalidad, la consecuencia por Adán y Eva, por tus pecados y por los míos. El dolor que nuestro pecado le causó a Dios. Y a pesar de eso, Él siempre decidió crearnos. Nuestro pecado le ocasionó una enorme cantidad de dolor y sufrimiento, y a pesar de ello, Él siempre decidió crearnos. El pecado vino por primera vez cuando el hombre desobedeció a Dios y comió del fruto del árbol, pero el pecado fue clavado de regreso al madero. El pecado vino porque el hombre vio el fruto del árbol y comió, pero el pecado es perdonado cuando el hombre fija sus ojos en el madero donde Jesús fue clavado y recibe limpieza de él.
El pecado fue consumido en el huerto cuando Adán y Eva comieron del fruto, pero el proceso de la destrucción del pecado comenzó cuando el segundo Adán, Jesús, consumió la copa en otro huerto por su esposa. Nuestro pecado sentenció a la humanidad a la muerte, pero Jesucristo tomó la muerte sobre sí mismo por nosotros. Me han escuchado, muchos de ustedes me han escuchado contar la historia de un pequeño niño quien trabajó con su padre y construyeron un lindo barco de juguete. Le pusieron sus velas y lo pintaron. Trabajaron duro y era una creación hermosa. Un día después que Tommy y su padre lo terminaron, Tommy fue a un arroyo y puso el barco allí y lo vio flotar con elegancia. El sol brillaba y era un día muy hermoso y él comenzó a jugar con ese barco en ese arroyo. Y pronto la corriente del arroyo se volvió más fuerte y antes que se diera cuenta, el barco comenzó a ser arrastrado por esta corriente. Entonces comenzó a tirar de la cuerda, pero la cuerda se rompió. Entonces Tommy perdió el barquito, comenzó a flotar corriente abajo y Tommy corrió lo más rápido que podía por toda la orilla, tratando de alcanzar el barquito. Pero la corriente se lo llevó. Pasaron el resto de la tarde buscándolo, pero no lo pudieron encontrar. Entonces se fue muy triste porque había perdido esa pequeña creación, ese barco de juguete que él y su padre habían hecho. Pero un día, cuando regresaba de la escuela, él vio en la vitrina de una tienda lo que parecía ser su barco. Entonces corrió adentro y pudo ver los pequeños detalles. Podía ver el acabado de pintura que le habían hecho. Él sabía con certeza que era suyo, entonces fue con el encargado y le dijo: Señor, yo perdí ese barco ayer. Fue arrastrado por el río, pero obviamente alguien lo encontró y vino y lo trajo a su tienda y yo lo quisiera recuperar. Pero el encargado le dijo: tienes que comprarlo, vale $1. Entonces él corrió a su casa, contó su dinero, tenía $1, volvió a la tienda y compró su barquito. Saliendo de la tienda, el pequeño Tommy se quedó viendo al barco y se dijo a sí mismo: ahora tú eres doblemente mío. Primero te hice y ahora te compré. Primero te hice y ahora te compré. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él nos hizo, pero estábamos perdidos en pecado. Él nos creó, pero el pecado nos separó de Dios. Pero luego nos encontró y nos compró con el precio de su propia sangre. Él pagó la penalidad por pecado que tú y yo merecíamos. Nosotros merecíamos pagar el precio del pecado, pero Jesús lo pagó por nosotros al morir en la cruz y luego ir al sepulcro y el infierno por 3 días y 3 noches. Él lo hizo porque te ama. Él te ama tanto que estuvo dispuesto a morir por ti, para que tú ya no estuvieras separado de Dios, sino que puedas tener una relación con Él. Nos llevará toda la eternidad poder comprender este amor de Dios. Cuánto te ama Dios que estuvo dispuesto a morir por ti para poder restaurar esa relación con Él, para poder cumplir nuestra razón de ser, conocerlo. Todo lo que debes hacer es recibir este regalo de salvación. La Biblia dice que para poder ser restaurado a Dios y no terminar con la serpiente en el infierno para siempre, para poder restaurar esa relación que el hombre tenía con Dios, debemos arrepentirnos del pecado, apartarnos de los caminos del diablo y de la rebelión contra Dios. Arrepiéntete y cree que Jesucristo murió por ti. Y cuando lo hagas, comenzarás una relación con Dios y vas a poder conocerlo personalmente e íntimamente. Y qué maravilloso es. Y luego vivir con Él por toda la eternidad. Yo te invito a que hagas esto hoy. A decir: Señor Jesús, por favor, perdóname por mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste de entre los muertos por mí.
Y si te arrepientes y crees que Jesucristo murió y resucitó por ti, esa relación con Dios será restaurada y vivirás con Él eternamente.